Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en el límite. Un gustazo, la verdad, este panel. Y bueno, estuvimos conversando todos, estuvimos conversando con el doctor de Nigri, vimos su sensibilidad social y también su conocimiento de lo que es la política pública, la necesidad de transformación. Él acompañó mucho en Brasil la transformación del SUS. Queríamos preguntarle, doctor, yo voy a dejar que en realidad hablen solo ustedes, porque son los expertos y me parece que es súper rico que puedan opinar y hablar. ¿Cómo ve usted la necesidad de alguna manera de transformación de los sistemas de salud en la región? Ejemplos buenos a tomar, hacia dónde vamos, desafíos. Siéntase libre. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar aquí porque hay unas luces de interrogatorio acá también. Así, oye, sí, complicado, pero bueno. Mire, muy buenos días todavía, antes del almuerzo, y a todas y todos. Y bueno, sí es un gran desafío, ¿no?, hacer un debate sobre este tema, que es un tema que debería ocuparnos de aquí quizá varios días para poder llegar a entender bien el fondo de este debate, ¿no? Porque creo que nos dedicamos poco tiempo a entender la compleja dinámica de transformación de los sistemas de salud. Y sobre todo porque para dar este debate la primera pregunta que deberíamos asumir a responder es ¿de qué tipo de sistema estamos hablando en relación a qué marco, ¿no?, filosófico aquí referencial? Yo voy a tomar la perspectiva crítica que me motiva desde la Organización Panamericana y también en mi experiencia profesional y política a lo largo de la vida, que es caminar hacia sistemas universales de salud basados en los derechos humanos, ¿cierto? Lo que implica sistemas universales en el sentido de acceso universal, integrales porque no excluyen ninguna necesidad humana en su quehacer, y igualitarios en el sentido justamente de no generar diferentes formas de acceder a esta respuesta que puedan generar injusticias, ¿no? Bueno, con esta definición ustedes ya imaginan que el desafío en América Latina es enorme, ¿no? Y es enorme porque somos sociedades profundamente desiguales, ¿no?, en el sentido de injusticia social, económica, política, cultural, y que en algunos países hemos avanzado más, otros menos. Algunos hemos avanzado y luego hemos retrocedido, porque esa también es una lucha permanente. Y es una lucha permanente entre los que creen que la salud es un derecho y aquellos que creen que la salud es una mercancía, punto, para simplificarlo. Entonces, este debate, incluso que nos anima aquí en torno alrededor de la cuestión oncológica, puede ser visto de estas dos maneras. O sea, trabajar aquí juntos para que toda persona que tenga un padecimiento vinculado al cáncer y todo, tenga acceso universal, calificado, ¿no?, igualitario, a las respuestas que necesite. Y de otro lado, gente que va a mirar eso como una gran oportunidad de negocios, ¿sí? ¿Puede haber ahí una línea intermedia para negociar eso? Bueno, puede ser, pero lo que no podemos abrir mano es que lo que organice nuestro razonamiento sea el interés público, ¿cierto? En el sentido de lo que es beneficioso al conjunto de la sociedad y que permite entonces enfrentar estas profundas desigualdades. En América Latina, como he dicho, hemos tenido varios procesos históricos de marchas y contramarchas, y sobre todo un lavado de cerebro tremendo sobre lo que implica la llamada, entre comillas, libertad de consumir salud versus la garantía del derecho como un marco institucional, ¿cierto? Y creo que el efecto de este lavado de cerebro es que fuimos despolitizando este debate, con varias consecuencias. Primero, rebajamos nuestro grado de exigencia en relación a lo que necesitamos, ¿cierto? Y eso se refleja también en la fragmentación de muchas luchas sociales en el campo de la salud. Entonces terminamos a veces con una situación muy incómoda, desde el punto de vista ético, en que se organizan grupos de pacientes, familias que tienen, ¿no?, padecimiento, etcétera, y luchan por una respuesta a sus necesidades específicas. Pero como efecto también de este proceso de disputa ideológica, se alejan de la disputa por sistemas capaces de responder a estas necesidades y también a cualquier otra necesidad. Ahora hablaba la colega que somos educados, ¿no?, para pensar la salud física. Así es. Desde Flexner, ¿no?, del famoso informe Flexner de 1910, se formaron médicos para cuidar de la industria de producir atención a la salud,
con los temas de salud mental, psíquica, la afectividad en segundo plano, para una idea de productividad médica, donde se interpone cada vez más la tecnología. Pero esta ruptura de esta lógica histórica demandaría ahora que nosotros asumiéramos el debate de forma muy proactiva sobre qué sistema de salud necesitamos y empezáramos a entender, más allá de entender las patologías, lo que padecemos, nuestras necesidades, que es un poder de conocimiento clave, pero empezar a entender los sistemas de salud. Imagínense ustedes en las varias sociedades aquí representadas, ¿no?, de cada país, cómo debe componerse y qué tamaño debe tener un sistema de salud para que sea universal, igualitario, integral, ¿cierto? Y ahí ustedes se van, en primer lugar, a encontrar con un déficit general, ¿cierto? Aquí mis colegas del Cono Sur han tenido quizá más, a lo largo de la historia, más momentos de un casi equilibrio entre necesidad y oferta y una gran diversidad de experiencias históricas. Pero tal vez fuera de Cono Sur y en América Latina, en momentos históricos muy definidos, en lo restante del continente hemos tenido siempre sistemas de salud muy por debajo de las necesidades sociales, ¿cierto? Si tomo el caso de México, de Chile, Colombia, que están en la OCDE, ¿no?, junto con el Club de los Ricos de la OCDE, vamos a ver que la oferta hospitalaria, por ejemplo, para dar un ejemplo que es muy sensible, la oferta que tenemos en estos países en relación al promedio de la OCDE, de los países más desarrollados, es de 1/3 de la oferta hospitalaria. 1/3, ¿sí? Y ahí no deberíamos sorprendernos de tener servicios de urgencia sobrecargados de pacientes esperando hospitalización, la larga fila de espera para procedimientos que dependen de estructuras hospitalarias y por ahí va. Apenas como un elemento de ilustración. Por eso, desde el punto de vista histórico, es natural que tengamos mucha insuficiencia y mucha gente que queda fuera. Y por lo tanto, la desigualdad en salud refleja la desigualdad de la sociedad, pero también refleja la insuficiencia de la oferta pública. Pero esta insuficiencia no es un accidente, no es por la voluntad simplemente de ciertos dirigentes. Es también por la imposición de límites a lo que sería la expansión pública en favor de una expansión del sector privado, generando una nueva desigualdad estructural, ¿cierto? O sea, en esta misma ciudad yo voy a encontrar parcelas de la población, minorías numéricas, que voy a encontrar que van a tener acceso a la más alta tecnología disponible en el mundo para tratar sus padecimientos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y voy a encontrar una gran mayoría que va a seguir teniendo dificultad de tener a veces cosas muy básicas de salud, ¿sí? Y que muchas veces van a estar totalmente excluidos. O sea, de poblaciones que van a sufrir y se van a morir de cosas que siquiera se diagnostican adecuadamente porque simplemente no tienen acceso. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, la transformación necesaria es una transformación que primero supere la insuficiencia de los sistemas de salud. Y para eso les invito a también interesarse por las métricas de los sistemas de salud. Todos los derechos humanos tienen métricas, o sea, métricas en el sentido de que yo puedo identificar cuál es la necesidad poblacional, identificar la oferta actual y luego medir la brecha entre necesidad y oferta y decir, esa es la materialidad de la necesidad que tenemos que solventar y ahora vamos a discutir políticamente cómo vamos a generar los recursos para eso. Y ahí entra inmediatamente un bloqueo, porque también la ideología, si me permite explícitamente decir, la ideología neoliberal nos dice, no, y que eso no se puede, porque hay que mantener el equilibrio fiscal, los gastos sociales hay que contenerlos, las políticas de austeridad y tal, y eso bombardean todo el tiempo, porque claro, el paso siguiente para esta discusión, para darle materialidad, es que deberíamos pensar los mecanismos de redistribución de la riqueza en la sociedad. Pero ahí hablamos de aumentar impuestos de forma progresiva. E incluso los más desfavorecidos por el sistema injusto de tributación se alzan en contra, ¿cierto? Porque ideológicamente se genera una idea de que no hay que aumentar impuestos. Hombre, pero ¿cómo vamos a tener un sistema universal, integral, igualitario, sin recaudar de la sociedad, según la riqueza que tenga cada quien, ¿no?, según lo que tenga, para poder generar un sistema solidario? Sin esta discusión, no vamos, ¿cierto? Pero a cada rato que se intenta hacer eso, se bloquea. Y el resultado práctico es que hoy los que más tienen pagan mucho menos impuesto, ¿cierto? Porque la mayor parte del recaudo se da por impuesto indirecto.
y no directo sobre la riqueza, sobre la concentración de la propiedad. Entonces, es un primer elemento de politización que deberíamos estar interesados. O sea, ¿qué tiene que ver la lucha, ¿no?, por las garantías de prevención, atención adecuada a la enfermedad oncológica con las reformas tributarias? Tiene todo que ver, sobre todo si queremos sistemas igualitarios. Luego está todo el tema de la segmentación. Nuestros sistemas de salud fueron paulatinamente segmentados. Los que tienen capacidad contributiva van para un lado, porque eso tiene más interés económico. Los que no tienen capacidad contributiva quedan en el otro. Y ahí naturalizamos la idea de que, bueno, los que no contribuyen directamente vinculados al trabajo, entonces van a tener el paquete mínimo que nos alcance. Y ya está hecho entonces un ambiente donde se admite que vamos a hacer la gestión de la escasez y vamos a hacer algo que me gusta mucho como concepto, que es naturalizar la desasistencia programada. ¿Sí? O, como otros autores prefieren, vamos a planificar la miseria, ¿cierto? Y vamos a reproducir la insuficiencia. ¿Por qué? Porque primero pregunto, oye, ministro de Hacienda, dime, ¿cuánta plata hay? Ah, es solo eso. Entonces el plan de salud va a ser según el presupuesto. Y no poner sobre la mesa cuánto falta, que es esta métrica del derecho que me refería antes. Vamos a decir de una vez cuánto nos falta, porque en nuestro país se gasta muchísimo menos de lo que sería razonable para tener sistemas universales. Y eso nos pasa de largo. Entonces ahí hay un desplazamiento muy perverso, es que empezamos a razonar la sociedad entre víctimas y victimarios. Las víctimas son la gente que no alcanza la atención y el Estado es el victimario porque no les da lo que necesita la gente, ¿cierto? Pero hay un problema por detrás de eso, que es la pregunta, ¿quién gana y quién pierde con esta situación? ¿Y quién gana? Por Dios, basta ver los valores de las acciones de la gran industria farmacéutica, de los grandes conglomerados médicos, ¿no?, industriales, que están ganando plata como nunca y que durante la pandemia, cuando clamábamos por una actitud solidaria internacional, no se movió 1 milímetro el tema de la protección de los derechos de propiedad. No se movió 1 milímetro la idea de desfinanciarizar las políticas de salud en favor de sistemas universales que pudieran protegernos de esta pandemia y de las próximas. De esta porque no terminó. Y saludo a los que mantienen la mascarilla porque aumentó el número de casos en las últimas 2 semanas de COVID. Bueno, y hay todo el proceso que naturaliza entonces esta situación, que a la larga no nos preguntamos quién gana y quién pierde con la desigualdad en salud. Y ahí simplemente quedamos peleando con los gobiernos, que bueno, algunos ideológicamente están muy de acuerdo con este tema del mercadeo, pero hay otros que intentan resistir, pero como les mencionaba ayer, hoy hay un espacio fiscal cada vez menor, salimos de la pandemia más endeudados que nunca, los estados no tienen espacio fiscal, están asfixiados y lo que tienen que pagar son intereses de deuda enormes. Bueno, en mi país de origen, en Brasil, este año el presupuesto es 49% del presupuesto federal para pagar el interés de deuda. ¿Sí? Y vaya a ver el número de cada país de ustedes, se van a encontrar cosas muy parecidas, garroteados por el mercado, por el sistema financiero, ¿cierto? Que no les importa nada. ¿Y qué es el sistema financiero? No es una abstracción, son los que controlan accionariamente todas las áreas económicas, incluida el área de salud. Entonces, les conviene mantener bajo presión de contención los sistemas públicos y con eso generar una canalización de gastos de bolsillo de la gente, como sea, incluso mediante subsidios del Estado para que también consuman sectores privados, y ahí está armado un tinglado de lo más complejo, ¿cierto? Entonces, mi interés en este debate, y ahí para terminar, es que justamente creo que ustedes que están sensibilizados, organizados, peleando por una expresión de derecho con respecto al tema de oncología, de cáncer en las poblaciones, tienen que empezar a interesarse por la transformación de los sistemas de salud. Y quiero cerrar diciendo algo aquí sobre México en particular, donde estoy desde hace 20 meses. Es que en México se está dando una ruptura muy importante sobre el tema de la política de salud. Pero eso está bajo ataque constante. Y eso distorsiona la manera como la sociedad percibe lo que está pasando. Pero acá hubo una ruptura al inicio de este sexenio de salir del seguro popular, que es todo lo que el neoliberalismo más le gusta, subsidio a la demanda,
creación de un casi mercado de salud, ¿no? Empaquetaron beneficios, transitando ahora en este sexenio a un subsidio a la oferta, o sea, aumentar la oferta pública, ¿cierto? Es un proceso complejo, porque tiene un rezago de 40 años, ¿cierto? En que todos los subsistemas públicos, incluso los institutos de seguridad social, ¿no?, en México, fueron siendo cortados en su capacidad económica, o sea, porque todo el sistema de seguridad social tiene un tercer socio que es el Estado, para complementar, equilibrar beneficios. Y fueron sucesivamente siendo recortados eso a lo largo de 40 años, dejando una situación muy delicada, que ahora poco a poco se va recuperando, ¿no?, pero que falta mucho. Pero entender hacia dónde va eso es muy importante. O sea, las grandes transformaciones del sistema de salud no ocurren así de un día a la mañana. Es un proceso que va teniendo que enfrentar muchos conflictos, ¿cierto? Muchos conflictos. Algunos explícitos y otros no tan fácilmente visibles, pero que se dan en varias esferas, ¿cierto? Incluso en el ámbito de la sociedad. La sociedad me refiero a la llamada sociedad civil, donde hay conflictos de interés enormes. Entonces, saber ubicarse en este aspecto nos permitiría avanzar, ¿no?, de forma más clara hacia sistemas basados en los derechos humanos, que tienen inúmeros desafíos, como les he dicho, y para que no traicione mis propias palabras, eso amerita mucho más discusión, más tiempo, para entender todo eso. Hay inúmeras complejidades que hay que entender y no dejarse llevar simplemente por un discurso que se va creando en el sentido común y que muchas veces nos aleja de lo que realmente necesitamos y podríamos querer, ¿no?, como aspiración de derechos humanos. Bueno. Doctor, no, sumamente interesante escucharlo, la verdad que espectacular. Qué importante lo que comentaba también, ahora dándole lugar a los demás panelistas, cómo lo que decía, ¿no?, tomo la necesidad de involucramiento de la sociedad civil formada, alfabetizada en estos temas, para opinar, porque creo que hay también un espacio que se está generando, ¿verdad?, hoy en México, porque me parece que es bueno decirlo, y qué importante es también, creo que las organizaciones que están hoy acá, que tienen genuino interés por mejorar también el sistema, la atención sanitaria en general, porque acá hablamos de humanización, hablamos de alfabetización, son temas transversales a la salud, ¿no?, a los ciudadanos. También que estén en contacto y trabajando con organismos como OPS, que facilita estos temas, estas discusiones y estos procesos. Voy a darle lugar entonces a los panelistas. Carolina, te quería preguntar, en Chile ustedes tuvieron, ¿no?, bueno, tienen una preocupación, por supuesto, ¿no?, que también se ha notado en los años anteriores por esta inequidad social, por esta necesidad de sistemas, como decía el doctor, universales, de acceso integral. ¿Qué nos puedes decir con respecto al sistema en Chile? ¿Cómo ves pasos positivos que se han ido dando? Bueno, primero agradecer este espacio y que se esté tratando este tema. Y la verdad, así como lo plantea el doctor, es bien difícil poder acotarlo, ¿no? Yo aquí me siento como directora ejecutiva de una organización que es el Foro Nacional de Cáncer, que busca aglutinar a toda la sociedad civil en sus distintas expresiones en torno a cáncer. Pero fui legisladora por 16 años en Chile y me ha tocado esta discusión y la dificultad que existe cuando se polariza el debate y los actores políticos no son capaces de generar acuerdo. Entonces, a partir de eso, yo quiero compartir, voy a tratar de ser breve, algunas reflexiones. Primero es que los sistemas de salud no parten de cero, ¿no? Eso es algo que yo he aprendido de los salubristas, sino que se construyen sobre lo que hemos hecho. Y eso es súper importante. No sé, lo vimos en la pandemia, la importancia de la atención primaria, donde era más robusta y donde se le dio un lugar. Eso permitió enfrentarla de mejor manera, donde habían mejores experiencias respecto de llegada de vacunación. No partimos de cero. Y a veces tenemos la tentación como de hacer todo de nuevo, ¿no? Eso creo que es bien importante. Y junto con eso, la posibilidad finalmente de poder materializar este enfoque de derechos humanos y enfrentar las inequidades dolorosas, súper dolorosas que hay en nuestros países, que por supuesto yo comparto. Solo se puede dar si es que hacemos acuerdos en una perspectiva más de mediano plazo.
que yo entiendo eso es lo que tú nos decías, hacia dónde queremos avanzar y que eso también sea un acuerdo que expresan los distintos mundos políticos haciéndose cargo de la realidad de los ciudadanos, aquí de los pacientes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conversado y lo hacíamos en el café? Es que, claro, en el Parlamento estamos en una discusión respecto al sistema que queremos, pero mientras tanto yo necesito un tratamiento y necesito un diagnóstico y el tiempo corre en contra. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas cosas? Esa yo creo que la dificultad, ¿no? Y por qué estamos sentados los que estamos sentados acá. Hay una discusión donde creo que es un deber ético de los gobernantes, de los representantes, ponerse de acuerdo en función de las personas y también transparentar lo que hay detrás. Yo pongo un ejemplo, una ley en la que trabajamos muchísimo, pasamos 4 años y nos faltó una votación para que se materializara, era una ley que regulaba todo el tema de fármacos y donde lo que partíamos diciendo que el fármaco, la droga, es parte del tratamiento, ¿no? No lo podemos tratar como sucede en Chile y sucede en muchas partes como si fuera otro producto del mercado en que compites. Porque si tú vas donde el doctor, te hacen un diagnóstico y no puedes tratarte, tu atención de salud queda trunca, ¿no? Eso es como bien básico, no estoy poniendo teoría económica detrás, estoy poniendo sentido común. Y sin embargo lo que uno ve es que funciona distinto. Yo creo que hoy día en Chile hay un ejemplo positivo y es lo que hicimos en la ley de cáncer. En el fondo dijimos, ¿por qué necesitamos una ley? Porque no puede ser que venga el ministro de turno o que cambie el signo del gobierno y volvamos para atrás con el plan que teníamos acordado entre los distintos actores. Porque es una ley que sienta principios. Entonces ahí nos amparamos desde la humanización del trato, es un principio la participación de los pacientes y eso lo hemos cuidado desde el diseño de la ley hasta con dificultades, una estructura donde hay un seguimiento, donde está representada la sociedad civil, pero probablemente en un país que tuviera ciertas bases más estables, bastaría con un plan que se actualiza, ¿no? Lo que quiero decir es cómo lo que estamos discutiendo en normas o en el ámbito jurídico tiene que conversar con la realidad de nuestros países, también con su idiosincrasia, con su cultura, pero en función de mejorar el acceso, la oportunidad de hacernos cargo de lo que le pasa a los pacientes. Veía recién un dato de un grupo de investigadores en un centro, el Centro de Prevención y Control del Cáncer, en que estamos trabajando desde el principios de año, y decía que un 21% más alta es la esperanza de vida de acuerdo al nivel educacional, entre el tramo de menor nivel educacional y el de mayor en Chile. O sea, eso es inaceptable, ¿no? O sea, de eso estamos hablando, eso tiene que ver con la salud y ese dato no lo podemos tolerar, ¿no? Es solamente dependiendo de cuántos años fuiste al colegio. Puedes llegar a vivir 15 años más, ¿no? Entonces, si entramos a eso en cáncer, por supuesto que ahí tenemos un desafío donde tenemos que hacernos conscientes y yo comparto que es muy importante que las agrupaciones de pacientes, además de mi legítima demanda, tengamos una mirada de cómo se materializa el derecho a la salud, cómo eso tiene que ver con la atención de las pacientes, cómo eso tiene que ver con la humanización del trato, con acompañarlo en el sistema y no que quede sujeto a tu capacidad económica acceder o no, con los costos que tiene también tomar decisiones. Y esa es una ecuación que, por supuesto, es compleja, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que da para conversar mucho más, pero valoro mucho que lo pongamos sobre la mesa, porque finalmente quienes dan continuidad son los ciudadanos. Quienes dan continuidad a los procesos son, en este caso, las personas que enfrentan un cáncer. Son las familias y las comunidades que las enfrentan, ¿no? Y el rol que tenemos como ciudadanos, muchas veces no lo hacemos consciente y no lo utilizamos, ¿no? Y créanme, de verdad que es muy potente y cada vez más potente. Yo llego hasta aquí. Gracias, Caro. No, sin duda que el tema no se trata de agotarlo en esta mesa, ni mucho menos. Tenemos a un representante de un organismo internacional, asesor, experto en todos estos temas, y hay representantes de la organización civil, Manuel Donato, que trabaja en el gobierno. Entonces, se trata de sembrar la semilla y que las organizaciones de la sociedad civil, cada uno de nosotros como ciudadanos, olvidémonos que somos incluso, formamos parte de organizaciones de pacientes o lo que sea,
¿qué sistema de salud tengo en mi país? ¿Cómo es el organigrama? ¿Qué presupuesto está asignado? ¿Cuánto del Producto Bruto Interno se asigna a salud? ¿Cómo estamos en estadísticas? Como que nos vayamos con estos temas, ¿no? Manuel, como formando parte de la agencia en la que estás, ¿qué podés decirnos del sistema de salud en Argentina concretamente? ¿Qué desafíos ves? Y hoy, políticamente, incluso lo que nos puedas decir. Sí, como les dije anteriormente, es muy difícil, no hay un especialista que nos pueda explicar el sistema de salud argentino porque es muy complejo. Sí, celebro este llamado del doctor Allegri, Vinegri. Me confundí con otra persona que estaba hablando anteriormente. Sí, lo vi como muy vigoroso en su exposición. Me encantó la idea de politizar, ¿no? De politizar a la gente. Me parece que hasta ahora en esta jornada no se estuvo discutiendo esto. Para mí es una de las cosas, uno de los valores más importantes. Hoy estuve hablando también con las organizadoras de la jornada y estuve diciendo que faltaba esto de organizar, ¿no? De organizar las fuerzas y un poco de politizarnos. Así que lo primero que tengo que decir sobre eso es el título de esta charla. Yo no sé si se da porque justo estamos en la avenida Reforma, creo que se llama Reforma, sí, ¿no? Claro, todo. Cerca de los constituyentes, todo. Bien, yo no sé si fue así atinado en ese sentido, pero hablando de política, en Argentina, cuando se habla de reforma, es un espacio o es una palabra ganada, digamos, por las personas que quieren sacar derechos, que no quieren derechos y lo ven como una forma mercantilista. Entonces, en Argentina solemos no hablar sobre esto de la reforma porque es como prácticamente quemar todo y hacer desde cero. Acá se habló que los sistemas ya están hechos y la idea es empezar a transformarlos, pero no destruirlos. Por lo menos en Latinoamérica y en Argentina, las personas que quieren destruirlo, quieren reformarlo, quieren cambiar las bases, digamos, de la redistribución, sobre todo de los recursos en la sociedad. Así que llamo también a politizar no solamente, o política partidaria, sino a politizar hasta el nombre de esta charla. Después, yo creo que todos estamos de acuerdo con el diagnóstico y todos estamos de acuerdo con la meta. Yo creo que la cobertura universal de salud está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cual todos nuestros países adhieren. Así que yo creo que todos los países están, digamos, en línea para poder cumplir eso. Sin embargo, y esto es a nivel personal, últimamente, o los últimos 20 años en Latinoamérica, han habido muchos cambios sociopolíticos y económicos que hacen que sea muy difícil, digamos, estar en línea con esas metas. Eso lo veo una de las grandes dificultades. Pero bueno, creo que el análisis es totalmente comprensible y es común para todos. Dentro de lo que me toca a mí, que es el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, y lo que es salud, estamos dando, sobre todo en base a la tecnología, hay muchas discusiones, el paciente, y hablando solamente de pacientes acá, también hacemos evaluaciones de screening, donde no son pacientes, sino que es población sana, pero hablando de pacientes y cáncer, estamos desarrollando dentro de la CONETEC una discusión para una cobertura de salud integral desde la tecnología. O sea, el punto en común es la tecnología. Hoy no se los comenté a la mañana, pero aparte de los representantes de pacientes en CONETEC, están los representantes de todos los subsistemas del sistema sanitario argentino. O sea, tenemos empresas de medicina prepaga, seguridad social, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, representantes de ministerios de salud de todas las provincias. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo sobre el valor de la tecnología y cómo lo vamos a cubrir. Si bien CONETEC solamente hace una recomendación vinculante para el sistema público, o lo que es el Ministerio de Salud, tenemos a todos los actores que están discutiendo de no solamente la parte vinculante, sino cómo se va a difundir, utilizar, implementar esa tecnología en todo el sistema sanitario. Así que ese fue nuestro aporte en la confusión general que tenemos nuestro mínimo aporte a la confusión general que tiene Argentina, pero creo que es para toda Latinoamérica muy parecido. Y esto de politizarse a mí me encanta, en el sentido de que en Argentina también no sé si vieron las elecciones, pero también cada vez se está poniendo peor o más negro o más oscuro. Y creo que ese avance
se debe sobre todo a que la sociedad no se politiza, a que uno se queda en consignas vacías, uno se queda en solamente la palabra reformar el sistema sanitario, y creo que acá todos van a levantar la mano que quieren reformar el sistema sanitario. Ahora, el sentido es darle contenido, que nos politicemos, que veamos las propuestas de los candidatos. Acá me parece muy buena la propuesta que salga desde acá, que va a ser el equipo de Argentina, de solicitarle a los candidatos, que es en octubre las elecciones, más explicaciones sobre sus políticas en salud. Así que celebro que se haga esta mesa, celebro que nos politicemos y que tratemos de buscar un poco más sobre o tratemos de informarnos un poco más sobre estas palabras vacías y que no se queden solamente en eso y tomemos una decisión siempre informada. Gracias, Donato. Nada se destruye, todo se transforma, dijo Drexler. Creo que, como decís vos, no es que destruir, sino transformar. Susana, en Perú, ¿no? Ante, de alguna manera, también las dificultades desde el punto de vista institucional, ¿no? En las que está el país, y bueno, y las personas, a pesar de que los políticos no se pongan de acuerdo, se siguen enfermando y siguen necesitando, lo que decía el doctor de Negri, es hospitales, medicinas, médicos, enfermeros. ¿Cómo ves tú, a nivel de tu país, estas necesidades, cómo están siendo cubiertas y cómo ves, bueno, como la luz, ¿no? Para este tipo de desafíos, que es la transformación del sistema en base a lo que necesitan las personas, como decía el doctor? Bueno, muchas gracias ante todo, muchas gracias también al panel por compartir este tema tan importante, definitivamente para las organizaciones civiles, pero quiero decir principalmente desde los pacientes. Acá nos reúnen porque somos pacientes que tenemos necesidades y que también podemos ser partícipes de la parte política y con todos los actores para poder conversar, dialogar y buscar buenas soluciones. Yo creo que a partir de ello debemos ir transformando esta salud que necesitamos. Nuestros países mucho se parecen, si bien es cierto, tenemos diferentes idiosincrasias quizás, ¿no? Pero en la problemática prácticamente nos asemejamos mucho. Entonces, en el Perú, por ejemplo, sí estamos en rumbo a este aseguramiento universal. Estamos avanzando muy fuertemente, yo creo, a pasos agigantados. Tenemos la oportunidad de impulsar la Ley Nacional de Cáncer. Ojo, en plena pandemia. Las reuniones las tuvimos virtuales con todos los políticos, con todos los tomadores de decisiones. Y no dejamos de trabajar en esta pandemia justamente, y en esta pandemia nació y salió la Ley Nacional de Cáncer. Conforme van caminando el tiempo, también pudimos impulsar el reglamento, y no te digo que yo, pero somos un grupo de organizaciones y sobre todo la voluntad que había para hacerlo. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en nuestros políticos, en los ministerios, que a veces quizás por acá hay muchas organizaciones que no tienen ese acceso a estas instancias, pero les digo de que todos empezamos así. Yo hace muchos años, bueno, soy paciente con cáncer de mama desde 2005, y cuando empiezo a conocer en este proceso toda la problemática de los pacientes, las necesidades de los pacientes, decía, quiero estar sentada en un lugar como este hoy. Y mira, hoy estamos sentados acá haciéndole discusión. Un aplauso para Susana. Mira, yo creo que eso… Y yo decía, ¿y cómo hago? Pero las acciones que vamos dando en el camino y el aprendizaje y la colaboración entre todas las organizaciones nos permiten a dar este gran salto que hemos podido hacer este año, algo tan importante, porque ya teníamos una ley, tenemos el reglamento, tenemos el presupuesto, que es una cosa que pues lo más difícil que puede haber. Entonces teníamos todo. ¿Qué pasa? Este reglamento tiene 16 disposiciones que tienen que ser realizadas para poder ir a la ejecución y a la implementación. ¿Hay plata? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero esto estaba caminando muy lentamente. Nosotros como organizaciones siempre hemos estado detrás, buscando estos diálogos, estas acciones, y sí les puedo decir de que el año pasado, cuando estuvimos en el Oncolatino, pude presentar el semáforo oncológico. Y el semáforo oncológico es una plataforma que va informando a toda la población cómo van los avances de la Ley Nacional de Cáncer, cómo van estas disposiciones.
ello nos permite a nosotros tener estas reuniones de relevancia con los actores y decidores. Y bueno, este semáforo oncológico ha cumplido una labor informativa, pero también de incidencia, ¿no? Entonces, es una plataforma que es un referente ahora en el Perú y que de verdad me siento muy orgullosa y lo hablo, cuento sobre el semáforo oncológico, pueden ingresar semáforooncológico.pe y ahí hacemos todo el seguimiento. Y mira, los mismos congresistas ingresan a la plataforma para saber cómo va la implementación y la ejecución. Ya con ese simple hecho de tener una herramienta, nosotros podemos llegar a estas instancias tan altas de poder conversar. Lo que le quería mencionar es que tanto es así que buscamos la acción, tenemos que tener las 16 disposiciones de reglamento listo. El año pasado el semáforo había contado 3 que ya estaban listas y ahora, bueno, les digo que ya son 7 listas y hemos avanzado casi, estamos por el 50%, así que estamos avanzando, pero nuestra gran lucha, que no, bueno, no tengo que decir lucha, ¿no? El gran objetivo es la descentralización de los servicios oncológicos. Ese es el gran objetivo que tenemos y esa es una de las disposiciones que ahorita está en discusión y que necesitamos y que desde acá, desde el Oncolatino, hago un llamado a todos los actores que tienen que ver con este tema, de que ya se pongan de acuerdo y que saquen esta disposición para tener esta red oncológica nacional que va a ayudar a que el paciente no pase tanta problemática yendo a la ciudad. Entonces, yo creo que eso es un punto muy positivo dentro del cáncer. Y otro punto positivo, me gusta hablar de positivismo más que nada, claro, por la experiencia, esto es un intercambio de experiencias, es que el 28 de julio ha sido nuestra fiesta nacional y en esa fiesta nacional la presidenta da un discurso y ha declarado el cáncer como un objetivo nacional. Y eso ha sido impulsado por la sociedad civil. ¿Y por qué debe ser un objetivo nacional? Porque esto ya le da otra relevancia a la acción efectiva para poder tener ya la Ley Nacional de Cáncer implementada. Entonces, también estamos muy felices por eso, es un logro de la sociedad civil en conjunto, ¿no? Qué bueno, Susana, espectacular. Qué bueno. Y no tengas miedo de decir lucha, porque en realidad lucha no significa siempre belicismo, sino Gandhi se paraba y así luchaba y no le pegó a nadie. Así que yo le quería pedir al doctor de Negri para cerrar, salvo que alguien, Caro, ¿querés intervenir? Si querés, les hago una ronda, pero después le quería pedir al doctor que cerrara. Adelante. Yo solo, en algunos tips, sé que este es un tema que queda abierto, ¿no? Pero creo que es súper importante, si pensamos en el sistema de salud, pensar en sistemas que son más complejos, que no pueden pensar solamente desde lo médico o lo tradicional en salud, y que eso pasa mucho en nuestros países. Entonces, un mensaje es cómo se relaciona, yo daba los datos de educación, o creo que hoy día la irrupción de la tecnología es algo que no podemos dejar de considerar, incluso en localidades más aisladas, que puede ser una tremenda ventaja, hacer que el paciente se participe más. Entonces, eso tiene que ver con el Ministerio de Transporte, por ejemplo. Entonces, esta mirada más interdisciplinaria creo que es fundamental cuando hablamos de sistemas de salud. Lo otro que también, solo en titular, es el énfasis que ponemos en la prevención, ¿no? Nos pasa que el énfasis está puesto en lo curativo. Y eso también tiene que ver con un diseño del sistema y de alguna manera los incentivos que hay ahí, ¿no? Y intereses importantes. Pero nosotros, el 40% de los cánceres probablemente se resuelven en lo preventivo. Y no sé, pues aquí podemos hablar en nuestros países como la legislación ya no antitabaco, que cuesta mucho sacarla adelante, pero hoy día son los vapeadores y por ahí viene la industria tabacalera amenazando y le garantizo que eso está pasando en todos nuestros parlamentos y pasa al lado. Entonces, desde cómo diseñamos, desde cómo pensamos, no solo el rol de la atención primaria y cómo es el primer eslabón y el énfasis en la prevención, sino también cómo hay otras normativas que ponen el peso con más fuerza en lo que hacemos en materia de prevención. Yo dejaría esos mensajes para una discusión que, insisto, está abierta. Manuel, ¿querés aportar algo antes del cierre? No, yo otra vez celebrar
esta mesa. Me parece sumamente interesante y sumamente importante que el paciente no solamente se alfabetice, como estuvimos hablando anteriormente, sino que también se conozca los mecanismos que tiene el Estado o el gobierno para poder incorporar su voz. Acá hemos oído algunos que han tenido dificultades para poder acceder o para poder ser escuchados. Probablemente existen mecanismos que no los conocen, así que los invito a explorar, a politizarse y tratar de… está muy bueno que sea una mirada positiva, porque tiene que ser así. Uno, al tomador de decisión, uno piensa que el paciente va a quejarse, ¿no? Y por eso un poco tiene aversión a poder juntarse. Pero si uno va desde el lado de poder aportar, creo que van a ser más las puertas que se abren que las que les se cierran. Así que no solamente eso. Doctor, para cerrar lo que considere… Susana, ¿querías decir algo más? Bueno, con todo lo que he dicho, no quiero decir de que nuestro sistema sea perfecto, ojo. O sea, todos sabemos que nuestro sistema no está funcionando muy bien. En el caso de Perú tenemos un sistema fragmentado también. El sistema público es el que más atiende a más cantidad de gente, pero definitivamente en este camino aprendemos todos. El tema de la pandemia también nos ha golpeado muchísimo. Y esto tiene que ver con los retrasos en la atención y el acceso también. Todas las problemáticas también externas nos afectan. Pero definitivamente tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir en acción. Y eso es lo que pido a todos aquí, acción. Mucho hablamos, mucho conversamos, mucho escuchamos, pero los que estamos aquí son líderes, todos somos líderes y nosotros tenemos que accionar porque es la única forma de poder movilizar a los tomadores de decisiones. Y como digo, también otra cosa es que toda la razón, nosotros siempre vamos al diálogo, llevamos propuestas, somos muy… Creo que esta parte emocional de paciente, hay que ser paciente de verdad para poder hablar con tanta pasión, ¿no? Y ver tanta gente que muere en el camino y que por ellos también estamos y por sus familiares también estamos luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hacer breves comentarios, unas 2 horas más o menos. Qué susto, no tenemos hambre, doctor. La provocación es muy interesante. Bueno, en primer lugar, algo que, como he mencionado, y mi colega de Argentina no me dejó solo, hay un tema de politización o repolitización. Lamentablemente creo que se ha satanizado la idea de la política y eso fue un movimiento intencionado para alejarnos de las decisiones. Entonces, cuando hablamos, los que toman las decisiones, creamos una distancia que parece que algunos toman la decisión y nosotros, bueno, tratamos de influenciar. Y creo que ahí hay un problema de base que caracteriza qué significaría esta repolitización o politización, que construir sujetos políticos, ¿cierto? Y debo confesarles como médico que siempre me genera una cierta, no sé, un problema de pensar, los pacientes, ¿no?, con cáncer, por ejemplo, o pacientes con cualquier patología. Antecede eso los ciudadanos y ciudadanas conscientes de su condición de sujeto de derechos que actúan políticamente para poder distinguir lo que es la persona de su enfermedad. Nosotros no somos la enfermedad que tengamos. Nosotros somos personas y sujetos políticos que tienen poder y que además cuando nos reunimos y creamos dinámicas colectivas tenemos mucho más poder, ¿cierto? Entonces, ¿qué funda una identidad política para actuar colectivamente? Yo creo que es el debate que está por detrás de esa idea de politización. Dice un colega francés, un antropólogo muy conocido, Didier Fassin, dice que el gran desafío del siglo XXI es repolitizar la vida social, que la única manera de evitar que sigamos teniendo poblaciones y sujetos, individuos que sean desechables. Porque hoy, lamentablemente, el poder hegemónico económico considera que parte de la población es totalmente desechable, sobre todo la que no consume, esa no tiene ningún interés. Es así de cruel, seamos claros sobre eso. Entonces, para el mercado, él ve con mucho interés que tengamos, y ahí con todo el perdón de la crítica,
una lógica de cobertura universal que a la larga lo que ha significado desde el punto de vista del capital financiero es ampliar la posibilidad de consumo de servicios mediante un conjunto muy sofisticado de seguros públicos y privados que lo que aumenta es la base de consumo, pero no necesariamente cambia la calidad de la vida y la calidad de la salud de la gente. Eso escribí más de 200 páginas sobre eso en 2014 criticando la cobertura universal y me mantengo claramente en esta posición. Por eso en América Latina, incluso América Latina, en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud en 2014 como que le da una curva a cobertura universal y afirma salud universal. Esa es la declaración 2014, donde el foco principal es acceso. Porque la cobertura universal es una titulación. Yo le digo, no, todos tienen carné aquí del sistema de salud. Ah, sí, pero necesito un servicio oncológico. Ah, lo tenemos a 1000 kilómetros y usted se vaya para allá. Y cuando llega allá, además hay una fila que no sé si le garantizamos la atención en tiempo. O sea, esa es la cobertura universal, como una formalidad. Creemos que tenemos que ir más allá. Es acceso, accesibilidad, calidad, capacidad resolutiva de sistemas y tal. Por lo tanto, desplazar la exigencia, ¿no?, para un nivel de concretud de la respuesta implica todo eso que mencionaba antes de ampliar los servicios de salud, calificarlos y tal, pero además humanizarlos, como ustedes lo han reiteradamente hablado aquí en varios momentos. Lo que implica, por ejemplo, romper la lógica que te dice, tú tienes tantos minutos para producir esta atención, tú tienes, ¿no?, que hacerlo así, asado y tal, y metemos los pacientes en un laberinto de sistema, que hay barreras y barreras y barreras, y transferimos a ellos la responsabilidad de encontrar el camino. O sea, eso no sirve. Para superar eso tenemos que tener una nueva configuración política de los sistemas en favor de los derechos de la gente, de la humanidad, ¿no?, del trato y de los resultados, pero también necesitamos disputar los recursos, ¿cierto? Entonces ahí venimos trabajando acá con la CEPAL, ¿no?, la OPS CEPAL en México, y una estrategia que también nos articula con Brasil, de pensar que en salud lo que necesitamos es inversión pública masiva que haga con que la salud sea un frente de expansión de la economía nacional. Ya no gasto corriente, ya no el problema de presupuesto y tal, que al final nunca se materializa, sino que pensar que cuanto más ponemos de inversión pública, y ahí tenemos que enfrentar a los privatistas que no quieren eso, y la imposición, ¿no?, de la restricción de gasto público, para ampliar la economía, porque ahí entonces creamos más espacio fiscal. Y luego, me permita terminar, Tranquilo, decir algo que me parece muy importante también, es que en este proceso tenemos que superar un tema de fondo, que es lo que llamamos en bioética la injusticia epistémica. O sea, la injusticia epistémica se basa en dos componentes. Uno, la injusticia testimonial. Eso que ustedes están haciendo en este evento, de hablar de su vida, de su experiencia propia, de sus familiares, que eso sea tomado en el centro del proceso de la gobernanza en salud. O sea, es necesaria una participación social que permita justicia testimonial. Y esta justicia tiene que testimonial acompañada de la justicia hermenéutica, que es de poner el conocimiento que funda los sistemas de salud al alcance de las personas, porque los sistemas de salud se justifican como sistemas públicos, universales, integrales, igualitarios, se justifican en la medida que responden a la necesidad de las personas a partir de un contrato social de derechos. Y esa es la disputa societaria que tenemos que dar, ¿no? Democratizar las sociedades, porque, ojo, otra vez hablamos de los gobiernos, pero no hablamos de la sociedad que legitima gobiernos que no garantizan derechos. exacto. Y cada vez que vamos a votar y tal, necesitamos construir una base política que la gente vote por las opciones que realmente respeten sus derechos, ¿no? Y con eso no es que vamos a un camino sencillo, es un camino complejo, de cosas históricas, porque la desigualdad está inscrita en nuestro DNA cultural, aceptamos eso en países que han convivido, como en mi caso de mi país de origen, 350 años de esclavitud, ¿cierto? Acá también la esclavitud hasta el siglo XIX, de los indígenas, de los afrodescendientes, y hoy la esclavitud sigue y una estructura rígida de clases donde la movilidad en nuestros países, una movilidad social es muy escasa. Entonces, con eso tenemos que lidiar, ¿cierto? Y quiero invitarles para cerrar, e incluso vamos a discutir eso en la otra actividad que sigue. Acá en México estamos
organizando un foro a finales de noviembre en que las varias organizaciones, y ustedes se sientan invitados, porque ahí vamos a hacerles llegar por la organización que nos va aquí a ayudar nuestra compañera Mayra, para que les llegue esta invitación a que participen de un debate formulativo para formular una política nacional y una arquitectura nacional de participación social en salud para el sistema de salud que se está creando en México, para este sistema que se está transformando. Y no es una participación apenas en el sentido testimonial de ir ahí, reunir con las autoridades, porque es un problema de nuestro concepto de participación. Es una lógica de participación que alcance un protagonismo hacia decisiones vinculantes, ¿cierto? Que es lo que bien o mal tenemos en el marco constitucional de Brasil, que nos garantizó la defensa del sistema universal a pesar o más allá de las continuas oleadas de políticas neoliberales y recientemente fue nuestro presidente Bolsonaro, ¿no?, que atacó frontalmente el sistema público y hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque tenemos una sólida base de participación social amparada por la Constitución. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a considerar y invitarles entonces a interesarse por lo que está pasando, ¿no?, en los sistemas de salud. Y espero que en este foro de noviembre incluso pensemos en una especie de escuela ciudadana para entender las políticas de salud, porque eso nos va a dar mucho más poder en el debate constitutivo, ¿no?, de la respuesta a todas las necesidades sociales. Un fuertísimo aplauso para el doctor y para todos los panelistas. Le tomamos la palabra, doctor, siguiendo con esa hermenéutica que decía usted. Después nos da el título de su libro, de esas 200 páginas que escribió. No sé si se escucha. Y ¿qué otra cosa le iba a decir? Nada, y sin duda que desde esta edición de Oncolatino a la próxima lo comprometemos al menos a 2 instancias de encuentro con esta temática concreta, para de alguna manera, como decía Donato, bueno, politizarnos y ser personas que conocen los derechos que tienen que después ejercer. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos y yo no sé si, me parece que ya es un poco tarde para... Sí, ya nos vamos todos a comer. Pero bueno, esto sigue abierto. Muchísimas gracias.